Cuando nos preguntan quiénes somos, la respuesta inmediata suele centrarse en nuestra profesión, trabajo u ocupación. No es sorprendente, ya que dedicamos gran parte del día y de nuestra energía a actividades relacionadas con el ámbito laboral, lo que convierte esta experiencia en un pilar fundamental de la vida e identidad. Definirnos por lo que hacemos implica que nuestro sentido de valor personal y autoestima dependan en gran medida del desempeño profesional. Esto puede ser un terreno peligroso, ya que cuando experimentamos dificultades en el trabajo, ya sea un fracaso, una crisis de carrera o incluso la pérdida del empleo, puede llevarnos a sentirnos inseguros, insatisfechos o incluso vacíos cuando las cosas no salen como esperábamos. Si bien el trabajo es una parte importante de la existencia, no debería ser el factor que defina quiénes somos. La presión social por cumplir con ciertos estándares de éxito laboral puede desviar nuestra atención de aspectos como nuestros valores, nuestras relaciones personales, nuestros pasatiempos y nuestra capacidad de disfrutar la vida más allá del trabajo. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordaremos la importancia de separar la identidad de nuestra ocupación y conocer los beneficios de reconocer que somos mucho más que lo que hacemos en la labor profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida aquí a Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya vieron, el día de hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante. ¿Por qué nos identificamos todos los seres humanos con las labores que hacemos, con el trabajo que realizamos? Cuando nos preguntan, ¿y tú quién eres?, siempre solemos poner por enfrente actividades que realizamos. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Especialmente en el área laboral, como ya lo viste. ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo? ¿Qué pasa cuando eso ya no forma parte de tu vida por cualquier motivo? ¿Dejas de ser? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de quiénes somos? Cuando nos estamos haciendo esta pregunta de quiénes somos. De eso vamos a platicar el día de hoy. Creo que va a ser un tema muy interesante, es un tema filosófico, profundo, pero que al mismo tiempo, bueno, pues a todos y a todos nos atañe. Así es que quédate con nosotros y cuéntanos, ¿tú quién eres? Y bueno, le doy los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy está aquí con nosotros, como ustedes pueden ver, a Magdalena Alejo, y un poquito más adelante estará también con nosotros Lía Vadillo. Buenos días, chicas queridas. Y bueno, por supuesto, también mi queridísima Anaí. Ani, ¿cómo estás? Hola, mi Cris. Me hice un... Cuando dijiste quién eres, dije, oh, por Dios, es muy temprano. Son preguntas muy fuertes. Familia, pues estamos aquí en Diálogos en Confianza, miércoles, para que convivamos, compartamos y respondamos esta pregunta que Cris ya nos dejó de tarea durante todo este programa, porque sabemos que la vida laboral es una parte importante de nuestras vidas y me encantaría que ustedes nos contaran un poco junto con los especialistas cómo ha sido su experiencia con este tema de qué pasa cuando no se pierde tu trabajo o que de verdad te metes y que sientes y te pones la playera, el famoso dicho de ponte la camiseta. Tanto que nos piden también, no los ¿no? piden y no los exigen y Sí. como ahora me dicen que no tengo que ser lo que hago porque pues me han dicho desde chiquita que es increíble ser doctor y yo traigo la bata puesta todo el tiempo. Entonces, bueno, pues ya ustedes nos contarán en redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube y también en la línea telefónica para que estemos en conversación y que ustedes sean parte de este programa porque así vamos a construir juntos la conversación, mi Cris. Por supuesto que sí, Ani. Y bueno, les quiero recordar que tenemos una app que se llama 11+, que ustedes la pueden bajar en cualquiera de sus dispositivos para que se puedan, pues nos puedan llevar con ustedes a cualquier lugar. El 11 va siempre contigo, simplemente la tienes que bajar y entonces, bueno, pues puedes abrirla en cualquiera de tus dispositivos y en tiempo real vas a estar viendo el programa que está en vivo y por supuesto que es una biblioteca virtual muy interesante porque todos los programas están grabados, obviamente no solo los de Diálogos en Confianza, todos los programas que hoy ofrece Canal 11 y algunos también de hace muchísimos años que muchos de ustedes nos preguntan. Así es que date un clavado y abre la aplicación 11+. Y bueno, para platicar con nosotros el día de hoy tenemos como invitados al maestro Maurilio Suárez Ortiz. Él es especialista en desarrollo humano por la Universidad de La Salle y la Universidad Anáhuac.
Maurilio, ¿cómo estás? Hola Cris, bien, gusto saludarte, Anaí. Igualmente. Qué gusto andar por acá de nuevo. Sí, qué gusto verte por aquí, Maurilio. Gracias. Y bueno, ¿tú tienes la respuesta a esa pregunta o no nos esperamos otro rato? Sería yo muy presumido decir que tengo esa respuesta tan complicada y tan filosófica. Sí, ¿verdad? Interesante. Sí. Pero es algo que nos hacen todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que sí está interesante hacer la reflexión. Sí, a ver, y no solo en el trabajo, sino te preguntan quién eres y a veces dices tu nombre, pero tampoco eres tu nombre. O sea, no eres tu trabajo, no eres tu nombre, entonces, ¿quién eres? Bueno, vamos a ver si lo descubrimos a lo largo del programa. Uy, estaría increíble. Vamos a hacerlo, claro que sí. Maurilio, bienvenido, qué gusto Gracias, tenerte Cris. por aquí. Sheila Torres también está con nosotros. Ella es maestra en terapia cognitivo-conductual del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, especialista en trastorno obsesivo-compulsivo y terapia racional emotiva. Sheila, ¿cómo estás? Bien, Gris, muchas gracias por la invitación y gracias por estar otra vez con ustedes. Muy contenta. Vamos a ver quién somos. Antes de que Cristina me pregunte, vamos a ver. Vamos a ver, antes de que me preguntes, yo ya me anticipé. Todavía no sé. Muy bien, no, tienes razón. Bienvenida, Muchas Sheila. Qué gracias, gusto Cris, tenerte por gracias. aquí. Gracias, Ani. Y también está con nosotros la maestra Astrid Zul. Ella es maestra en Filosofía de la Ciencia y docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues Bienvenida. a ver qué podemos aportar desde la filosofía, específicamente la filosofía de la ciencia, sobre el problema de la identidad, ¿no? Y también de si es algo continuo, si es algo que se corta, ¿no? Si es algo que puede perdurar en el tiempo, o más bien son solo episodios que narramos y pensamos que esas narrativas son lo que pues nos constituye, ¿no? O sea, ¿no las vas a poner más difíciles? Ya empezó Pues el pensamiento sí, filosófico ya viste. complicado, ¿eh? Ya vi, ya vi. Ya lo vi venir. Agarren su cafecito. Sí. Agarren su No, taza. qué interesante. Por supuesto que sí, sin duda, Astrid, que eso es lo que queremos, o sea, sí, preguntarnos también desde la ciencia. Porque aparte creo que es muy interesante, porque justo estábamos comentando Anaí y yo antes de entrar al aire, pues bueno, todo esto de las identidades de ahora, ¿no? Todo esto, toda esta conversación, toda esta discusión sobre las identidades, pues son desde diferentes visiones, ¿no? Entonces es como muy interesante ver, claro, la ciencia que está diciendo, la filosofía que está diciendo, la religión que está diciendo, en la calle que estamos diciendo, los de La a pie, psicología. la psicología, por supuesto, el desarrollo humano, en fin, todo. Y bueno, pues para empezar a platicar de esto, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Esta es una cápsula que lanzamos la pregunta en redes sociales, como ustedes ya saben, siempre lo hacemos. ¿Tu trabajo te define? Eso fue lo que preguntamos, vamos a ver qué respondieron. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿tu trabajo te define? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. César Gutiérrez Rubalcaba. En parte sí, pero más bien define cómo es uno, el empeño, el cariño con que uno lo hace. Alma Huaracha. Mis acciones y actitudes son las que me definen. Mi esmero en el trabajo es diferente. Alex Patiño. Mi trabajo no define quién soy, sin embargo, influye en mi estado emocional. Cuando trabajaba en un lugar que no me gustaba, me sentía cansado y de malas. Así que, aunque no defina quién soy, sí afecta nuestro día a día. Magda Mendoza. No, lo que habla de mí es mi forma de conducirme, de ser, de pensar, de sentir. En mi trabajo, como en todo lo que hago, está presente lo que soy. Michi Jocelyn. Yo creo que no te define como persona, pero es parte importante de la identidad de uno. Mas si es algo que te encanta hacer, eso te ayuda a seguir formando tu personalidad y cómo ves el mundo. David Reyes Medero. Al revés, primero me definí yo, después elegí el trabajo. Por eso soy lo que hago. Aarón Agustín RDZ. Sí, porque trabajo en mi propio negocio y hago lo que me gusta. Omar Rivera. No, mi trabajo es solo una parte de todas las cosas que me componen. Me gusta creer que es un pequeño vistazo hacia mi personalidad y una forma en que las personas pueden comenzar a conocerme. Muchísimas gracias por todos estos resultados y bueno, como vieron, algunas personas dicen que el trabajo sí las define, a algunas otras personas dicen, bueno, yo me definí primero y ya después busqué mi trabajo. Creo que está justamente ahí la carnita de la que vamos a estar desmenuzando en este momento, ¿no? Justamente, y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles por qué el trabajo o la ocupación suele ser lo primero que usamos para describirnos. Cualquiera de ustedes que quiera empezar. Adelante. Bueno, porque impacta lo que hacemos en el día a día. O sea, muchos que tenemos algún tipo de trabajo fijo,
pues estamos ahí 8, 10, 12 horas al día, entonces ocupa gran parte del espacio mental, pero creo que no somos eso que trabajamos, ¿no? Sí trabajamos en algo, pero somos mucho más que las 8 horas, las 10 o las 11 horas que trabajo. Pero yo creo por eso, dices, ¿por qué será que, quién eres? Ah, pues soy el maestro Maurilio. Ah, pues bueno, porque soy maestro gran parte del día, pero no soy maestro de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi mamá, ¿no? Pero fíjate qué interesante eso que dices, porque hasta lo firmamos, ¿no? O sea, si estudias una licenciatura, pones licenciado. Si estudias ya la maestría, ya te pones maestro. Claro. Si tienes un doctorado, ya te pones doctor, ¿no? Y yo creo, Cris, que también desde niños nos hacen digamos, como que esta marca de ¿qué quieres ser de grande? Como si siendo niño no fuéramos nada, ¿no? O fuéramos algo menor, porque ahorita que dices, ¿de dónde viene o de dónde procede? Pues es de un constructo que hemos ido enraizando como una creencia, un esquema ya muy profundo, con preguntas que nos han hecho nuestros padres. ¿Qué quieres ser de grande? Y entonces, quiero ser como tú que eres, bueno, a mí mi hija me dice que ella no quiere ser psicóloga. Ella me dice, no, como tú no quiero ser psicóloga. Ya que antes sí quería. No, y eso que tiene 7 años, hay que le mando un saludito porque me pidió que le mandara un saludo. Pero sí, de pronto, este punto no crucial que a veces los papás, la familia, ¿no? Como tu primer contexto social empieza a marcar quién quieres ser. Y hace una diferencia entre hoy no eres, ¿no? No sé, me pareció interesante plantearlo ahorita, ¿no? Como de cómo vamos construyendo nuestra identidad y nuestro ser, ¿no? Al interior, desde estos cuestionamientos desde muy pequeños, ¿no? Claro, sí, qué interesante. Sí. Qué interesante. Pues la saludamos, aunque no quiera ser psicóloga. Sí, no. ¿Tú qué podrías decir? Me parece que no solo es la pregunta de qué quieres ser de grande, sino que básicamente toda nuestra vida desde que ingresamos a la sociedad, ¿no? Más allá de nuestra propia familia, constantemente nos están construyendo a través de la escuela toda esta identidad que nos permita también ser seres funcionales en una sociedad, ¿no? Toda la formación básica, media superior y superior es básicamente eso, ¿no? Cómo convertirte en un adulta funcional y también cómo aportar algo a tu sociedad dentro de una mecánica como que siempre te va a sobrepasar. Por eso también creo que sí es muy común que digamos, pues, ¿quién soy? Pues soy una filósofa o soy una maestra o soy una hermana, porque estoy jugando un papel, un rol dentro de la sociedad que se me asigna y que yo también voy eligiendo esos lugares en función de las decisiones y de las circunstancias en las que me encuentro inserta. Pero pues sí tiene mucho que ver con esta cuestión como de una categorización social, donde a cierta edad perteneces a este grupo, a esta cierta otra edad perteneces a este grupo y aportas esto a la sociedad. Entonces siempre es ese espejeo en función de lo que estamos haciendo como seres sociales, ¿no? Por eso decías que vamos como cambiando en el tiempo. O sea, hace un momento cuando tomaste la palabra anteriormente dijiste, la identidad es algo que va teniendo momentos y va cambiando en el tiempo. ¿A eso te referías? Sí, y no solo por el trabajo, sino también por circunstancias biológicas, psicológicas, emocionales, incluso cognitivas, ¿no? Que conforme voy creciendo voy teniendo más herramientas para elaborar mejor mis ideas y las puedo ir compartiendo de cierta manera, ¿no? Entonces, esas transformaciones en diferentes ámbitos de la vida y del cuerpo humano hacen que surja la pregunta, ¿seguimos siendo las mismas personas que hace 10, 20, 30, 40, 50 años o vamos cambiando, ¿no? Tiene que ver con esto de la continuidad. Y por qué a pesar de que biológicamente cambiamos, envejecemos, podemos seguir diciendo que somos tal persona y nombrarnos de tal manera, ¿no? Claro. Y creo que esos roles no están mal. Es decir, yo hoy tengo el rol de invitado a este programa, en la tarde tengo el rol de ser maestro en la universidad, en la mañana tenía yo el rol de chofer de mis hijos para llevarlos a la escuela. No, o sea, no está mal esos roles. Lo que creo es, va un poquito más allá. No vales por lo que haces, vales por lo que eres, ¿no? Entonces yo no valgo más cuando soy chofer que cuando soy conductor de programa, que cuando soy maestro. O sea, el valor ontológico de mi persona no cambia
aunque mis roles vayan cambiando, y es muy válido que los roles vayan cambiando. Y a lo largo de los años también, pues hace algunos años yo tenía el rol de esposo y nada más, yo ahora soy esposo, papá, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no está mal tener roles. Son actividades que realizas, ¿no? Exacto. Son más bien actividades, pero lo que es muy curioso y lo que nos llamaba la atención es que la gente se define por esa actividad. Y aparte, también nos dimos cuenta, o sea, lo que ustedes acaban de decir es muy interesante, es esto que nos impone la sociedad, pero aparte de que está impuesto por la sociedad, también hay una escala de valores que es bien fuerte, ¿no? O sea, no es lo mismo ser chofer que ser doctor, y cómo se define a alguien, por ejemplo, que se dedica a las labores del hogar, o cómo se dedica a alguien que decide, o sea, las labores del hogar que por ese trabajo le pagan. Pero ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que dicen, y lo pongo entre comillas, yo no trabajo de nada porque soy ama de casa? Es un trabajal, ¿cómo no? Sí, eso lo sabemos, pero a lo que me refiero es entonces, ¿cómo me presento? Como ama de casa, y sí lo hacen, ¿no? O sea, es esta situación, y aparte unas cosas tienen más valor que otras. Como dicen, de repente, pues, pararte como doctor, todo el mundo se cuadra, ¿no? Ani. Yaneli Gémez dice eso en Facebook. Se los pongo, ya empezó la conversación en redes sociales. El problema es que muchas veces te imponen que tienes que ser una persona exitosa. Claro. Pero ¿qué sucede? En que el éxito radica en lo que cada uno le apasiona o hace. Yaneli pone en la mesa la palabra éxito, y ella dice que nos enseñan desde muy pequeños a que lo que hacemos es un igual a éxito. Claro. Fíjate que yo desde el lado psicológico con mis pacientes trabajo mucho esta parte acerca de, por ejemplo, padeces depresión, pero no eres depresivo. Y entonces establecer como esta distancia del ser humano como un ser, ¿no? Como ser humano, y lo que está pasando en tu vida. Si en tu vida está pasando una situación a nivel de salud emocional, de salud mental, no quiere decir que eso eres, ¿no? En todo aspecto del momento y de tu vida. Y bueno, yo creo que, digo, a lo mejor me desvío un poquito, pero cuando una persona padece o tiene un padecimiento crónico, empieza ¿no? como a definirse como su padecimiento. Soy diabética, soy ansiosa, soy depresiva. Soy, ¿no? Sí, claro. Y en realidad yo trabajo mucho esta parte de decir, no, tú eres un ser humano, ¿no? Que te nombraron Sheila, que te están sucediendo en este momento eventos que vamos a poder trabajar y avanzar en ellos a partir de conductas distintas, a partir de estrategias que vas a ir aprendiendo, a partir de nuevos elementos, de un contexto que vamos a tratar de ir mejorando. Y en esta parte cuando dices, dejo de ser lo que, porque me corrieron del trabajo y entonces dejo de ser psicóloga. Sin embargo, sigo siendo un ser humano con valores, ¿no? Que son cosas que trabajamos mucho en la terapia cognitivo-conductual ahora, ¿no? Con valores muy definidos, con situaciones que desde siempre has venido trayendo dentro de ti, ¿no? Y entonces, en realidad, trabajar bajo este aspecto de eso es realmente lo que tú eres, ¿no? Claro, esa sería como la solución, ¿no? Digamos, pero en lo cotidiano lo que estamos viendo es justamente esto que estás diciendo, o sea, a la gente sí se le define y la gente se autodefine por las acciones que están realizando, para ponerlo como queremos que empecemos a entenderlo. Pero sí es real que las personas no solamente se definen, sino se dan valor. Que eso se me hace también como muy fuerte. O sea, no solamente soy lo que hago, sino tengo valor porque hago eso a lo que me estoy definiendo. O sea, si de repente nosotros lo hemos visto, por ejemplo, ahora en pandemia, que muchas personas perdieron su trabajo, y que entonces una de las cosas que decían en los procesos terapéuticos, los que acompañamos en ese proceso a tantas personas, es que ahora ya no sé quién soy, ahora qué voy a hacer, mi vida no tiene sentido. O sea, esas son las cosas que escuchamos en lo cotidiano. ¿Querías decir algo? Me parece sensato, la verdad, que sí nos identifiquemos como en términos prácticos con el trabajo, porque al final cuando empezamos a trabajar en algo nos enseñan a mirar el mundo desde los valores de ese trabajo, ¿no? Y de lo que ese trabajo está implicando en la sociedad. Entonces, una persona que se dedica a la plomería ve cosas
que nosotras quienes no nos dedicamos a la plomería no alcanzamos a ver, y no porque tenga miopía o astigmatismo, sino porque tiene un interiorizado como ver esos detalles de la plomería que no alcanzamos a ver, como un médico, un imagenólogo, un cardiólogo, cardióloga, ¿no? Que pueden ver cosas en un estudio del corazón que una persona normalmente no alcanza a ver. Entonces, ahí yo vincularía como esa enseñanza o esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión que está detrás del trabajo, y se me hace sensato que esa cosmovisión nos haga ver en perspectiva el valor que tenemos como individuos dentro de un colectivo. Por eso también creo el sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Si yo no tengo trabajo, no, me vuelvo un nini, ¿no? Ni trabajo ni estudio, y estoy en un limbo entre que no aporto nada económicamente a mi sociedad, en donde no tengo que formar parte de una rutina cotidiana, en donde me levanto, me traslado, voy, vengo, digo, hago, en la comida con la familia o con las amistades, pues comparto lo que me pasa, me atraviesa en el trabajo. Entonces, pues sí se vuelve un elemento de pertenencia también a nivel social, no solo de imposición de roles, sino también, pues, ¿qué puedo yo abonar a nivel pues de valores, de afectos económicos, ¿no? Dentro de un determinado espacio. Fíjate que yo creo que, bueno, esto que desmenuzas y defines, sin duda me parece que es importantísimo a nivel de quién soy y cómo me defino y de identidad y tal, pero voy a dudar que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? La verdad es que es difícil y no todo el mundo traslada a lo que se dedica con el beneficio social, o sea, con el beneficio a la sociedad, o lo que estoy aportando, o la importancia de mi aportación. Al contrario, hay personas que ni cuenta se dan. Es más, los ninis, si tú les preguntas, dices, ¿cómo que no estoy feliz en mi casa? O sea, ni siquiera siento un pesar por no aportar a la sociedad. O sea, creo que ese sería un elemento fundamental para que todos lo tuviéramos como muy claro. O sea, lo que yo hago, a lo que me dedico, aporta a la sociedad y en qué manera, en qué medida, ¿no? Bueno o malo. Perdón, es que me decían que si mandábamos a una cápsula, pero parece que ya no nos da tiempo, la mandaremos para el siguiente corte, pero retomando eso, ¿no? Se me hace como importantísimo esta parte que dices, o sea, socialmente qué aporto, ¿no? Pero sí, Ani. Quiero agregarles uno de Odette, porque Odette suma género. Dice, uy, qué tema. Por supuesto que hay una conceptualización social de quiénes somos según lo que hacemos y tiene que ver con asuntos de género también. Claro. Si una mujer pierde su trabajo o no lo ha tenido nunca, es ama de casa. Mientras que si le sucede a un hombre, se convierte en desempleado. A la primera se le reconoce cada vez más. Al segundo, ni aunque se encargue de sus hijos, se ha reconocido. Nos pone Odette esto en la mesa. Es súper interesante. Wow, está súper importante e interesante, sobre todo en este tema que decía de cómo aporto a la sociedad, ¿no? Y qué impacto estoy teniendo y cómo esa autopercepción de si no estoy aportando, si no estoy siendo útil, entonces me traslada a un autoconcepto y a una baja autoestima a partir de como todo esta institucionalización que tenemos como sociedad, en donde cada uno de nosotros no somos una parte específica de ese sistema, y si dejamos de serlo, pareciera que ya no somos nada y que no valemos. Y que no valemos, ¿no? Y que finalmente cómo eso va deteriorando y va haciendo un círculo vicioso, porque entonces si me pienso como que no soy nada, pues cada vez me cuesta más trabajo retomar ¿no? y resurgir, y entonces encontrar en dónde puedo impactar de manera positiva, que tal vez pueda hacer ahora con mis hijos, ya no trabajando en una empresa, porque pues no, mi esposa va a ser la que trabaje y yo voy a dedicarme a la crianza. Claro, pero metiendo el tema de género, que me parece súper interesante, cuando a los hombres les dicen ya no vas a ser el proveedor, o no eres el proveedor, o no te toca ser el proveedor, o sea, sí todavía, ¿no? Hay una parte donde, ¿y entonces quién soy? Y hay una profunda depresión y el autoconcepto se ha minado, la autoestima, etcétera, ¿no? Sí, mira, y hace un momentito decías un término de refilón que quiero retomar, el sentido de vida. El sentido de vida. Hoy hay un nuevo tema que está sobre la mesa, que es la inteligencia espiritual. Así como a finales de los 90
Con Goleman estaba la inteligencia emocional, hoy está la inteligencia espiritual. Es decir, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿A qué le estás poniendo, a qué le estás dando importancia que le dé sentido a tu existencia? Efectivamente, si le das el sentido de tu vida es tu trabajo y te corren del trabajo, significa que pusiste el sentido de la vida en algo que no tenías que haberlo puesto, ¿no? O sea, como que pusiste los huevos, todos los huevos, exacto, en una canasta, ¿no? Ponemos el sentido de nuestra vida en cosas que se van, que te fallan, que se acaban o que se mueren. Y ahí está terrible, porque perdemos fácilmente ese sentido. Dice Viux, lo que he escuchado mucho de los padres diciendo, estudia para que seas alguien en la vida. Vamos a ir a una pausa, Cris. Vamos a pausa y regresamos platicando esto. Es importante buscar un equilibrio emocional más saludable y fomentar una identidad. Nuestra personalidad y valor no depende solo de lo que hacemos en el ámbito laboral. El amalgamamiento laboral es un término que se ha usado recientemente para referirse a una confusión entre la esfera de la identidad, es decir, quién soy, con la esfera de la actividad, es decir, qué hago. Entonces, cuando confundo quién soy con qué hago, se le llama amalgamamiento laboral. En otras palabras, es una sobreidentificación con mi actividad laboral o cotidiana. Para comprender el asunto del amalgamamiento tenemos que irnos un poquito más a fondo, que tiene que ver con la pregunta ¿quién soy? Y es que verdaderamente es una pregunta difícil de responder, porque si respondo soy Jackie, ese es mi nombre. Si digo soy mexicano, es donde nací. Si digo soy psicólogo, es que estudié. Si digo soy terapeuta existencial, es a qué me dedico. Es difícil responder a la pregunta ¿quién soy? La definición, además de darnos estabilidad y de darnos diferenciación y vinculación, parte de lo que produce esta posibilidad es que nos da una dirección y en ese sentido un propósito. Entonces, si nos da dirección y propósito, el mundo alrededor de nosotros adquiere un cierto sentido. Y entonces, efectivamente, no es el mismo sentido que adquiere el mundo para los arquitectos que para los médicos. Puede ser sentidos distintos porque van siendo definidos por la actividad que realizan. Esto en sí mismo no tendría que ser una mala noticia. Se convierte en una mala noticia cuando en la sobreidentificación, propiamente el amalgamamiento, esa sobreidentificación, entonces la persona experimenta su manera de ver el mundo como una limitante. La sobreidentificación con un trabajo justo puede acarrear muchísimas autoexigencias y expectativas hacia sí mismo o hacia otros. Y es ese detalle, la sobreexigencia o la expectativa de sí mismo o de otros, que puede generar fuertes problemas emocionales. Claro que puede generar muchísima ansiedad o, si no se cubre con las expectativas, incluso depresión. Pues bueno, muchísimas gracias. Ya estamos aquí de regreso y qué interesante todo esto de, bueno, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, quiénes somos, ¿no? Son todas estas posturas diferentes y ustedes nos están pidiendo a través de sus llamadas que se defina un poquito más a través de las diferentes disciplinas que ustedes se dedican, lo cual se me hace pues interesante, ¿no? Que lo hagamos. Si están de acuerdo, ¿no? Claro. Estábamos diciendo, bueno, a través de la ciencia, ¿cómo se define quién soy? Más que a través de la ciencia, a través de la filosofía, pues es que no hay un consenso de qué es la identidad, ¿no? Ni tampoco qué es eso que llamamos cuando decimos el soy, ¿no? Te refieres a tu momento como psíquico presente, te refieres a tu cuerpo, te refieres a tus pensamientos, o sea, justo la pregunta no tiene una respuesta como tal, ¿no? Más bien, me parece que la filosofía lo que va buscando es desentrañar cuáles son las categorías, las propiedades que te ayudan a identificarte para que haya consistencia en ese ser o ese soy, ¿no?
Muchas personas luego dicen, no, pues es que el hacer es lo que determina el ser, ¿no? Es decir, no nacemos siendo algo o alguien, sino que a través de nuestras acciones, de nuestras prácticas, nos vamos construyendo. Entonces no podemos decir que hay una esencia solamente por nacer como seres humanos, ¿no? Sino que nos tenemos que construir en conjunto con la especie para poder ir como perfilando esas caracterizaciones, ¿no? Que nos hacen diferente. Una de las cosas que a mí me causa mucho conflicto es estas preguntas que se hacen desde a partir de que surge el código del genoma humano al inicios del milenio, donde un 99%, 90 y tantos por ciento del código genético lo compartimos con otras, entre los seres humanos. Es decir, que del 100%, un 90 y tantos por ciento es de similitudes. La diferencia es mínima. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hace diferentes? Ese 1% o ese porcentaje que queda como ahí sin explicar, ¿cómo se llena, ¿no? A partir de que si genéticamente nos parecemos entre todos nosotros, pues bueno, ¿cuáles son esos puntos de diferencia y de divergencia que hay entre cada uno de nosotros para ser nombrados y ser diferenciados entre sí, ¿no? Claro. Esto que dices sí es interesante, o sea, la diferencia, ¿no? ¿Cómo me veo diferente a ti? ¿Cómo hago, o sea, cómo me identifico, ¿no? Entonces, tal vez todo esto que nombraste puede ser una de las razones por las cuales lo necesitamos. Porque la pregunta es, ¿por qué lo necesitamos? O sea, sí lo hacemos. Y tiene que ver, creo que, lo hacemos? Con una cuestión que trabaja el existencialismo, que es la autenticidad, ¿no? Porque al final no queremos ser iguales a todo el mundo, por eso nos peinamos distinto, nos vestimos distinto, nos nombramos distinto, nuestra performatividad de género es distinta, a pesar de que seamos mujeres u hombres, si bien participamos de esa categoría general universal, vivimos y performamos ese género de diferente manera, porque no queremos ser iguales a todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Tú desde tu postura. Desde mi postura psicológica, que sigo insistiendo en, creo que necesitamos ir identificando desde niños, ¿no? A nuestros niños, a nuestros adolescentes que hoy existen, con un cambio con respecto al ser lo que soy, ser lo que hago, perdón, por un desempeño y qué tan bien estoy desempeñando este papel de estudiante, este papel de hijo, este rol, ¿no? Finalmente, ¿en qué puedo mejorar desde este aspecto sin que eso genere el soy menos cuando saco una mala calificación, soy menos buen hijo, ¿no? Que venimos a la categoría del bueno y el malo, soy buen hijo cuando me porto muy bien y hago todo, pero si un día desobedezco, que es algo común y normal desde la autonomía del ser humano, ¿no? Comenzar a discrepar con las reglas de papá y mamá. Pero eso no me hace ser un mal hijo, ¿no? Simple y sencillamente estoy teniendo una expresión distinta que no les está agradando y que tal vez pudiéramos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero desde ese punto de no soy un mal hijo o no soy un mal niño o no soy un mal estudiante, solo hoy no estoy desempeñando dentro de mis actividades el mejor, digamos, desempeño o no estoy poniendo el potencial al 100%. Creo que esto es importante desde la psicología, ¿no? Porque empieza a construir esa identidad, bueno, tú siendo psicoterapeuta, ¿no? Sí, soy ser humano, soy parte de este mundo, soy parte de esta especie, soy parte de un universo incluso, ¿no? Y hay el tema de que me defina una sola de las actividades que realizo cuando soy tanto parte, aunque sea en una minúscula porción. Eso me parece que es algo que necesitaríamos ir trabajando, ¿no? Como cada vez más a profundidad. O sea, el impacto psicológico que está teniendo el que me definan por lo que desempeño y cuánto éxito tengo o cuánto error tuve en eso y cómo impacta a ese ser humano, ¿no? En la carga emocional, en la carga incluso cognitiva de qué me voy diciendo a partir de ese éxito. O que me voy diciendo a partir de ese error. Que sí es una realidad, eso nos sucede, ¿no? Sí. Oye, ahorita también me acordé de que a partir de la psicología, de la psicoterapia, de todas estas corrientes tan importantes, pues están todos los tests,
¿no? También. Claro. O sea, y ese es algo que buscamos, ¿no? O sea, inclusive cuando eres más joven, en las revistas, ¿no? Empiezas a, ay, voy a ver quién soy, ¿no? Y entonces empiezas a contestar el test. O después, bueno, pues más grandes todos estos test de personalidad que existen, sí, ¿no? sí. El famoso enneagrama, ¿no? Y entonces ya la gente hace esta pregunta, ¿tú qué número eres? ¿No? Y entonces eso es todo lo que la psicología ha aportado, que empieza a hacer la combinación de todo lo que nos atraviesa, ¿no? Sí, claro. Perdón, discúlpame. Y ya más, a veces es importante decir, esto no es yo les digo a mis pacientes, la neta del planeta, o sea, te voy a hacer este test para ir dándome una idea acerca de dónde tenemos que trabajar, pero no es que tú eres esto, ¿no? Pero la gente sí se define, ¿eh? Sí, pero Sí se digo que a define veces creo que sí. necesitamos tener más cuidado incluso con el manejo de todos estos instrumentos que si bien nos aportan y nos facilitan de alguna manera ciertos trabajos, ¿no? De diagnóstico, bueno, en el área psicológica por lo pronto, pero tampoco es que nos dicen exactamente quién es ese ser humano que está sentado enfrente de mí al que le estoy cuestionando y le estoy preguntando. No, hombre, claro que no. Pero lo interesante es que las personas que nos están viendo que no se dedican al trabajo que nosotros hacemos, sí lo hacen, ¿no? O sea, es otro de los caminos que se utilizan, ¿no? El otro día, por ejemplo, una persona me dijo, bueno, mi hijo es sanguíneo y mi hija es... Colérica. ¿No? Y yo, ok, ¿no? O sea, cada quien utiliza las herramientas que tiene a la mano, ¿no? Para ir tratando de diferenciarse, pero también de entenderse, de ver cómo se para en este planeta. Sí, hay temperamentos y hay un montón de cosas que son innegables, ¿no? Pero quiero retomar la pregunta que hacían al principio. ¿Eres lo que haces? Podremos responderlos de dos. Sí o no. ¿Eres lo que haces? No, no soy lo que hago. Y podemos sustentarlo aquí. O sí soy lo que hago. O sea, porque lo que hago, como decía Astrid, me va definiendo mi historia, va definiendo mi rol. Entonces, creo que no hay una respuesta única de sí o no. O sea, creo que las dos son muy debatibles respecto a si eres lo que haces o no eres lo que haces. Pero creo que sí es importante desapegarnos de cierta identidad limitante que podría causarnos un problema de tristeza, de depresión. Por ejemplo, yo trabajaba de director de una escuela. Entonces creo que era muy importante decir, a ver, no soy el director, trabajo de director. Pero sí lo dices, ¿a poco no? Claro. Claro que dices, soy el director. Soy el director, claro. ¿no? Pero ahí hay un riesgo porque cuando... Dejas de serlo. Cuando dejas de serlo, entonces, ¿qué eres? Maurilio. Exacto, esa es la pregunta, esa es. Les quiero leer este testimonio porque creo que en este le dan la vuelta a lo que estamos diciendo de tal vez esto me genera depresión en caso de que no lo tenga. Y es que de María T. Guamés dice, les comparto una enseñanza del mejor profesor que tuve en la Universidad Alfonso García. Cuando salí de la escuela y no encontraba trabajo de mi carrera, estudié diseño de comunicación gráfica. Okay. Él me dijo, María T., trabajes donde trabajes, tú siempre serás diseñadora. A los diseñadores nos gusta crear y también nos da hambre de seguir adelante. Tú puedes crear donde sea que estés. Así que no hay que avergonzarnos si estamos trabajando en otro lado que no es lo que estudiamos, entre comillas, porque al final el diseñador crea y nunca eso se nos va a quitar. Y es bien interesante porque María T. nos da esta expresión de decir, bueno, a mí en esos momentos tan difíciles me levantó el que me defina el ser diseñadora, decir, venga, puedo seguir creando, puedo seguir avanzando y donde sea que esté, voy a ser una diseñadora porque tengo una identidad. No sé qué opinan sobre esto. Es que la identidad no fue diseñadora, la identidad fue creativa. Que eso es lo maravilloso de lo que le dijo el profesor. Sí. O sea, el profesor le dijo, eres creativa. Y eso estuvo increíble. O sea, no la definió. Los valores de ser diseñadora. Ajá, no la definió desde, si no eres diseñadora, sino donde te pares vas a crear. Y eso está hermoso, ¿no? Sí. Que me parece, es una de las cosas que nos retoma o nos lleva otra vez a el sentido, ¿no? Claro. Yo muchas veces cuando las mamás, las personas que se acercan me preguntan, si es que mi hijo no se va a dedicar a lo que estudió de carrera, por ejemplo, y digo, no importa,
las conexiones neuronales que hizo, eso es lo que es importante. Claro. O sea, cómo va a resolver en la vida, cómo se va a resolver, eso es lo importante, pero se nos olvida porque nos definimos a través de lo que hacemos. Ahora, te voy a decir algo que se me hizo bien interesante. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando toda la vida te dedicaste a ser director de la escuela, ¿no? Exacto. Y entonces ya te toca que te tengas que retirar y entonces es cuando de repente la gente dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién soy? O sea, no preguntan quién hago, quién soy. Y les he puesto en otros programas este ejemplo de una película que vi que él se despide, bueno, lo despiden, ¿no? Le dicen, ya es hora de que te retires y que disfrutes de tu pensión y que ahora sí hagas lo que quieras hacer. Dice, pero es que esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y llega a su casa y sus hijos le tienen de regalo, ya lo he contado antes, pero es que es impresionante, le tienen de regalo una lanchita para pescar. Y entonces cuando llegan y le enseñan la lancha, él dice, ¿y a mí me gusta pescar? O sea, ¿quién les dijo? O sea, yo no sé ni siquiera si me gusta pescar, porque toda la vida estuvo en ese trabajo y ya es tiempo, según la sociedad, de que te retires. Y entonces, ¿ahora quién soy? Se los dejo por ahí, porque quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio muy interesante de Alejandro. Después de 10 años cambió de actividad. Vamos a ver qué nos va a decir él. Acompáñenme. Empecé a estudiar ingeniería porque desde muy niño me han apasionado las ciencias. Terminé la carrera de ingeniería química en el Poli y trabajé como becario en la industria farmacéutica para una empresa suiza. Y aunque también es una de mis vocaciones, me decepcioné mucho del ambiente laboral para los científicos e ingenieros en México. No me gustó que se promueve un estilo de vida muy monótono, materialista y muy acelerado, sobre todo porque entre más dinero aspira a ganar uno o mejores posiciones profesionales quiere tener, mayor es la exigencia y menor tiempo queda para enfocarse en uno mismo. Yo trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando yo trabajaba de ingeniero, a lo cual me dediqué 10 años, siempre tenía dolor de estómago. Me sentía frustrado, como si todo el tiempo que estudié no hubiera valido la pena. Cuando me di cuenta de que ya no me hallaba en el trabajo que desempeñaba, opté por refugiarme en lo que me gustaba, que eran las películas y los libros. Y cuando de plano descubrí que ninguna de las metas que yo creía que eran mías mientras trabajaba, me decidí a profesionalizarme en la escritura. Cambié de actividad en un intervalo de más o menos 5 años. Me tomó cambiar de carrera más o menos entre 5 y 7 años. Y apenas hoy, después de ese periodo, empiezo a incursionar verdaderamente en mi nuevo oficio. A mí me gustó leer y escribir desde muy pequeño. Siempre estuve rodeado de libros y películas. Y me di cuenta de que prefería dedicarme a eso más que a las ciencias cuando estaba estudiando la ingeniería química y pasaba el tiempo escribiendo, pasaba el tiempo para desaburrirme escribiendo. Y conforme me fui acercando a mi oficio actual, que es el de escritor y cineasta, me siento completo, útil para mí mismo y para la sociedad también. Yo diría que antes tenía que estar separado en lo laboral y en lo personal, y hoy he podido mezclarlo satisfactoriamente haciendo de mi trabajo mi estilo de vida. Tanto así que lo veo como una diversión. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, ¿qué estaban comentando? Que me identifico mucho, yo soy ingeniero en cibernética. Y trabajé en ingeniería y bueno, fue algo bueno. Pero después decidí que eso no me encantaba, no me llenaba. Y estudié teología y la maestría en educación. Entonces hoy me dedico 100% a la educación y a la teología, al desarrollo humano y pues me siento muy feliz, ¿no? Claro. Tuviste la oportunidad de poder cambiar. Sí. Sí. Ahora fue una decisión, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando la vida decide por ti, por ponerlo de alguna manera, pero las circunstancias? Claro. O sea, ¿qué pasa cuando alguna situación, por ejemplo, hace poquitito tiempo tuvimos el tema de la pandemia, que enfrentó a muchísimas personas. La vida te cambia los planes. Ajá, exacto. O, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo a nivel mundial de todas las guerras, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese momento
cuando las personas sí se identifican con lo que hacen y así se nombran, ¿qué pasa con su autoestima? ¿Qué pasa con su autoimagen? ¿Qué nos pueden decir sobre eso? ¿Qué les pasa? Yo creo que sí tiene un impacto durísimo, ¿no? El que digamos, la circunstancia cambie tu contexto, o cambie tu profesión, o cambie digamos, tu dinámica que cotidianamente vas teniendo y a la que has estado acostumbrado, ¿no? Que también somos seres muchas veces de costumbres y de usos sociales, ¿no? Y de, como insisto, ¿no? De este engranaje donde de pronto no sabemos dónde nos podemos acomodar porque no hemos identificado qué elementos a nivel interior tenemos, ¿no? Al nivel interno, ¿qué herramientas cuento? El comentario que hacían acerca de la diseñadora y que yo también coincidí en, sí, pero es que desde el enfoque de eres creadora, ¿no? Porque tu imaginación, porque tu ser, ¿no? Es imaginativo, creativo. Y creo que a veces hay que trabajar más acerca de quién eres, pero a partir de pues soy empático, ¿no? De ciertos valores y de las habilidades y herramientas que desde niño, como mencionaba esta cápsula, ¿no? Desde niño siempre me gustó mucho la literatura y entonces soy un apasionado del cine, soy un apasionado, ¿no? Y ahí empieza a encontrar como una definición de realmente, ¿no? Más allá de si tengo el título de ingeniero, si tengo el título de jardinero, de papá, de mamá, de psicóloga, de quien sea, ¿no? Pero encontrar realmente cuál es esa esencia que me está determinando a decir soy apasionado, soy bohemio, ¿no? Estas cosas que vamos diciendo. Y algo que decía Ani diciendo. de una intervención en redes sociales que me gustó mucho era ver qué es el éxito. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito tal vez es hacer lo que amas y amar lo que haces. Claro. ¿No? Más allá de que tengas un título o no lo tengas, o un puesto o un sueldo determinado, es amar lo que haces. A ver, les pongo también... perdón, es que Anaí nos dejó también un pendiente de la pasada que lo quiero retomar, porque decía, los papás nos dicen, ¿no? Estudia para que seas alguien. Alguien en la vida. Y nosotros sabemos alguien en la vida, la importancia de las voces de nuestros papás o las personas que nos cuidan, los de la crianza, ¿no? Entonces, ¿cómo deshacerte de eso? Porque está increíble decir, bueno, ama lo que haces, haz lo que amas, etcétera, pero de repente, pues mis papás me estuvieron diciendo, no vas a ser nadie en la vida si no te dedicas a algo, abogado, o hay familias, ¿no? Que dicen, aquí todos somos abogados, aquí todos somos doctores, aquí todos. Me recuerda mucho a cosas que escucho diario con mis estudiantes, sobre todo de preparatoria, cuando me dicen, tengo que elegir entre esto y aquello. Y yo, pues hay más opciones además de esto que estás proponiendo. Me dicen, no, es que mis papás ya me dijeron que solamente me van a apoyar si escojo esto o aquello. Sí. Y algo que, a ver, entiendo que como docente a veces tenemos una situación luego de disputa con las figuras paternas, ¿no? Maternas, pero yo le decía, al final, ¿quién va a afrontar las consecuencias de la decisión que vas a tomar? ¿Tus papás o tú? Porque, perdón, pero tus papás eventualmente van a pasar a mejor vida, a mejor plano, y la persona que se va a quedar ahí sosteniendo las decisiones de esa elección de carrera eres tú. En ese sentido, también me parece interesante porque en filosofía pasa mucho como una carrera bastante infravalorada en ciertos, pues particularmente en este país, ¿no? Sí, claro. Y a nivel de los papás. Pasa mucho que tengo colegas que vienen de las ciencias y tienen como esta frustración de no poder ejercer filosofía porque ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Es que así te lo dicen. Y al final terminan ejerciendo colateralmente o sí se van de lleno y deciden renunciar. O sea, tengo una amiga que acaba de cumplir 41 y se enfrentó a una crisis de edad, de profesión muy fuerte. Ella es ingeniera en programación y me dice, es que no sé si aventarme a hacer una carrera en filosofía teniendo ya 20 años de experiencia en el campo de la ingeniería. Yo sé que yo conozco este campo, ¿no? Pero incursionar en la filosofía para mí es como un salto al vacío, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes qué? Hay algo que también nos cruza, que no hemos puesto sobre la mesa y que son las monedas y los billetes. O sea, yo el otro día preguntaba, ¿por qué no existe otra forma de intercambio? O sea, imagínate, que tú llegaras a un restaurante y le dijeras al chef, ¿no? Oye,
déjame darte pues unas 2 o 3 ideas de filosofía y dame de comer, ¿no? O sea, no existe. Entonces, o sea, también se nos cruza eso. Si tu hijo llega y te dice, voy a ser filósofo, como tiene tan mala fama, tienes razón, y está fatal, porque es la base de la cultura del mundo entero. Claro, es la base, ¿no? A mí, bueno, me vuelve loca la filosofía, pero no lo valoramos. Pero entonces si te dice tu papá, ¿de qué vas a comer? Yo no te voy a mantener toda la vida, o sea, yo ya me cansé de trabajar, ahora ¿de qué va? Claro. ¿No? Y tú ni modo que le digas, pues papá, te voy a decir cosas increíbles. Te voy a decir el sentido de la vida. Pienso, luego existo. Dame de comer, ¿no? Mi papá se tiene que aguantar eso, porque eso es lo que le ofrezco yo. Ya lo sé, pero hay papás, yo tengo el caso, ahorita pero me hiciste recordar. En Televisión Nacional. Tengo el caso de una mujer, de una chava que llegó conmigo muy deprimida, muy triste y todo, porque sus papás le dijeron, esa carrera no te la pago. Oye, pero yo no sé cómo pagarme la carrera porque no me has educado para eso. O sea, hasta hoy todo se me ha sido dado, ¿no? Que es otra cosa que hay que entender. Y entonces, pues dijo, ok, entonces, ¿cuál sí me pagas? Y esa fue la que estudió. Bueno, a ver, les voy a dar un giro inesperado. A ver, venga. O sea, pero totalmente. Ya está. Cuando venía yo aquí en el camino, venía yo escuchando las noticias. Agarraron a un papá de 45 años con su hijo de 21 que habían robado 100 tiendas de conveniencia y los atraparon y ya los metieron al bote a los dos. ¿Eres lo que haces? Yo lo que hago es robar Oxxos. ¿Soy ladrón? ¿Soy eso? ¿Soy ratero? ¿Soy eso? Todo el mundo te diría que sí. Claro, no, entonces, a ver, y digamos y no que solo ratero, el mejor porque me robé 100 Oxxos. 100 Oxxos y hasta el 100 y me trabajo atraparon. familiar. Pero también No, entonces, a ver, ¿hay una rehabilitación para este chavo? Pues a ver, digamos que se rehabilita y se lo vamos a entregar a la familia. Pero si la familia es quien le enseñó. Pero ¡Claro! también yo te voy a dar otro giro. Robaron los 100 Oxxos en 200 días porque no tenían trabajo y no tenían comida. ¿Qué en eso dirías? nos tenemos que quedar. En eso nos tenemos que quedar. Quédense con nosotros, no se vayan, la discusión está buenísima. Vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza. Está buena, ¿no? Porque Definir nuestra identidad por el trabajo puede generar dependencia emocional de los logros o fracasos, afectando la autoestima y bienestar. Además, nos limita a una visión reducida de nosotros mismos, dejando de lado otras áreas importantes de la vida como las relaciones y los intereses personales. Familia, quiero agradecer la múltiple conversación que se está dando a través de las redes sociales y también en llamadas. Gracias. Quiero compartirles algunas a los especialistas para que retomemos, porque antes de la pausa nos fuimos con muchos giros de vida que tenemos ahí uno pendiente, pero ahorita les leo para que retomemos la conversación con nuestros especialistas. Alga es Da Galvez-Garín en Twitter, dice, no creo que seas lo que haces. Conozco personas que son ordenadas en el trabajo o dedicadas y en su vida privada no lo son. ¿A qué se debe este fenómeno? Dicen que son, pero no es cierto. Órale. Dice Itziagose, soy ingeniera química metalúrgica y decidí ser mamá hace 10 años. Y efectivamente, hoy me presento como ama de casa. Pero efectivamente caigo en la frustración porque durante esos años solo he tenido trabajos eventuales como maestra y hoy en día busco trabajo formal y no me aceptan porque ha pasado mucho tiempo. Otro de Rodolfo Valero que nos los deja a través de YouTube. Yo en lo personal siempre he considerado que tener un sentido de pertenencia es muy importante porque es la pauta para ser en la sociedad. Ya que somos individuos, tener un sentido de pertenencia es la pauta para poder vivir en sociedad de manera activa desde uno mismo y para otros. Mariana Mendoza dice, es difícil porque la gente se deja llevar por estereotipos para pertenecer a un grupo determinado. Y en mi caso no aplica, siempre he sido el frijol en el arroz. Soy muy diferente y soy quien quiero ser. Si te agrada como soy, pues bienvenido. Y si no, nadie te obliga a estar. Okay. Manuel Macled dice, creo que el sentido de vida podría no estar específicamente en el empleo en sí, sino que ahí es donde se ejerce la vocación. Y esa es la que nos mueve a hacer lo que hacemos. De modo que si un empleo se pierde, se puede buscar mantener viva esa vocación.
ya sea en otro empleo, actividad o proyecto. Es un tema muy interesante y nos manda saludos desde Nayarit. Y yo cierro con uno más para hablar de los giros de la vida. Dice Ori Leticia, fui deportista de alto rendimiento por 6 años en el equipo representativo de halterofilia de la UNAM. Cuando tuve que dejar mi deporte me encontré perdida. No sabía quién era sin los entrenamientos diarios, las competencias y esa vida cotidiana que se había construido por tanto tiempo. Mi carrera, trabajo social, me acogió y me enseñó que estamos constantemente en construcción. Fue uno de los golpes más fuertes que he tenido que tener. Ori Leticia. Muchas gracias. Está súper interesante, ¿no? Sí. Bueno, ahora todos. Ahora ya les dejé un giro de vida, ahora quiero que retomen lo que ustedes estaban diciendo. Mira, fíjate cómo desde esto que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Como en lo cotidiano, en la costumbre, yo voy adoptando también este sentido de pertenencia, me voy acomodando, digámoslo de alguna manera, sí. amalgamando, ¿no? Amalgamando para desarrollar, ¿no? Como quién soy, y de pronto tengo que dejarlo porque, no, por las circunstancias, por la edad, por lo que sea, pero ¿qué fue lo que, desde lo que decías, de qué redes neuronales fui generando, qué me dejó esa arterofilia? Como, ¿no? Parte de esas herramientas de esa construcción, pues seguramente disciplina, fortaleza, resiliencia, tolerancia a la frustración, ¿no? Que todas esas son las habilidades que en terapia yo generalmente trato de que retomemos, ¿ok? Estás en un punto donde vamos a reconstruir o a construir una nueva etapa de tu yo, pero con estas habilidades que ya tienes y a lo mejor con otras que vas a ir descubriendo en el camino, ¿no? Que puedes ir desarrollando, ¿no? Sí, es muy claro. importante. Pero esta descripción que nos hace Anaí con esta llamada, creo que es a lo que muchas personas se enfrentan, ¿no? A un periodo de mucha depresión, a un periodo de mucha confusión, de tristeza, de todo lo que esa profesión les ofrecía. Claro. Porque en ese caso, por ejemplo, dice, yo era muy buena, los entrenamientos, seguramente había aplausos, seguramente hubo premios, hubo competencias, reconocimiento, claro. ¿no? Todo esto que se gesta alrededor de a lo que nos dedicamos, ¿no? Y entonces de repente, híjole, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál sería como una de las cosas que ustedes nos pudieran recomendar para no pararnos ahí o cómo pararnos ahí, pero no poner todo a mi empeño ahí? Creo que el gran reto es salir de la zona de confort. Bueno, antes quiero felicitar a la ingeniera metalúrgica que le apostó a ser mamá. Qué bueno que le apostó al 100 y te aseguro que conseguirás una buena chamba. No dejes de buscarla. Y tal vez esto venga al caso. Hay que salir de la zona de confort, ¿no? Estar atorado en el tráfico es mi zona de confort. Tener pleitos con mi esposa todos los días es mi zona de confort. El tener cierto trabajo es mi zona de confort. Hay que salir de esa zona de confort. Eso que hacemos en el día a día, que nos atora en el día a día, hay que salir. ¿Por qué no salimos de la zona de confort? Porque nos da miedo. Porque nos da miedo. Si mi zona de confort es un círculo de este tamaño, el chiste es que yo amplíe mi círculo. Nos da miedo decir, a ver, si salgo de mi zona de confort, no voy a sobresalir, no voy a lograrlo. Sí lo vas a lograr, porque las herramientas que ya tenías siguen ahí, no las vas a perder. Entonces, esta zona, yo soy muy gráfico, esta zona donde expandes imagínate un círculo, que lo haces más grande, esa zona donde expandes se llama la zona mágica. La zona mágica es donde descubres nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevos deseos, con las herramientas que ya tenías, ¿no? Entonces, hay que salir de esa zona de confort y estar abiertos. Algo que decías, la resiliencia es vital. Es decir, a ver, yo ya no sé qué voy a hacer con mi vida, pero soy resiliente, puedo aprender nuevas cosas, puedo crecer, puedo renovarme, siempre, ¿no? La resiliencia no siempre viene ya de paquete, ¿no? A veces hay que adquirirla. Digo, hay personas que sí son resilientes, a lo mejor como por naturaleza, por su personalidad, pero muchas veces hay que adquirirla en el camino y para ese proceso, pues también es importante pedir ayuda, ¿no? O sea, decir, estoy en un hoyo negro donde, pues no sé, me pasó esto, no sé quién soy, pedir ayuda, ¿no? Acercarse a alguien que sientas que te puede dar un consejo, un conocimiento. Bueno, obviamente yo siempre promuevo, ¿no? La atención psicológica, la terapia, pero bueno, yo sé que no siempre es accesible, pero ¿no?
Me acerco a alguien que pienso que me puede dar una visión distinta, una perspectiva nueva. Sí, como lo que estamos haciendo ahorita aquí, ¿no? O sea, no es solamente el que estudiaste medicina, sino todas las habilidades que tienes a partir de eso y en qué otra área la puedes poner. Aplicar. Y decían, eso que es ordenado en su trabajo y que vemos que en su vida personal, entonces no es, ¿no? No, sí es, pero solo que no lo ha sabido llevar, ¿no? Esa habilidad del orden y de a lo mejor el buen desempeño en el trabajo, pues poderlo trasladar a otras áreas como eso sí es tuyo, ¿no? O sea, eso es tuyo, esa habilidad que tienes para desempeñar ese trabajo, ese orden, eso es tuyo y claro que lo puedes ir trasladando a áreas donde a lo mejor te ha costado trabajo, como identificar que esa es una fortaleza con la que ya tienes, ¿no? Para desarrollar más cosas. Oye, y creo que se quedó en el tintero desde la teología. ¿Cómo se plantea esto del ser? Bueno, a ver, justo hablaba yo del sentido de vida, ¿no? ¿En qué pones tu sentido de vida? Desde la teología, en particular la teología cristiana, católica, que es la que yo conozco más y domino, es que pongas el sentido de tu vida en algo que no se vaya, no te falle, no se acabe y no se muere. Bueno, quien cumple estas 4 características es Dios, ¿no? Respetando desde luego la perspectiva de cada persona. Digo, quien no cree en Dios, Alá, Jehová, el cosmos, la energía. O sea, poner la confianza, poner el sentido en eso que es inmanente y que permanece y que te puedes agarrar de ahí, estés en donde estés, sea cual sea tu realidad, ¿no? O sea que entonces se habla como de esta dimensión de si tengo un espíritu, si tengo un alma, hay algo más profundo que también me define. Claro. Porque yo creo que eso también es como muy importante y no lo hemos puesto sobre la mesa. O sea, eso que se va cuando falleces, eso que se va cuando trasciendes, ¿no? Que es difícil definirlo, que las religiones tienen unas definiciones muy claras, pero bueno, la espiritualidad también, la espiritualidad como sin la religión, ¿no? Es esta chispa divina, esta energía, como dices, todo esto que me define, es la pregunta, ¿no? O sea, cuando yo me quito todas estas capas que tiene que ver con lo que hago, ¿no? Lo que hemos estado diciendo, todavía hay algo ahí, ¿no? Todavía existe algo ahí. Y entonces es cuando entramos a este universo espiritual, ¿no? Sí, que las 5 grandes religiones del mundo, o sea, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el budismo y el hinduismo, reconocen esa dimensión trascendente. Es decir, hay algo más de lo evidente, hay algo más de lo tangible, que es lo que me hace percibir la belleza, disfrutar una canción. O sea, no hay una energía que me diga, es que pues, te gusta el rock and roll por esto, o te gusta la poesía, o veo la belleza en un cuadro porque hay una conexión neuronal. Hay cosas inexplicables que tienen que ver con esta esencia espiritual del ser humano, ¿no? Oye, la película está de nuestro director famosísimo Alejandro González Iñárritu, ¿cuántos grados se llamaba la película? Gramos, la de 21 gramos. 21 gramos, que se basa en la teoría de que si te pesan, 21 gramos se van en ese instante. Es lo que pierdes, ¿no? En el instante de la muerte, ¿no? Sí. Y entonces pierdes, está muy bueno. O sea, en el instante, si te pusieran en una báscula y en ese instante trasciendes, pierdes 21 gramos. Y entonces dicen 21 gramos es lo que pesa tu alma. Es lo que pesa tu alma, o lo que pesa tu espíritu, o esa chispa divina, ¿no? Que es, o sea, no sabremos si es 21 gramos, pero es una manera de decirlo. De decir, oye, ¿no? existe. Existe, claro. Ahí está. Y además desde la filosofía, desde la psicología, el espíritu, ¿no? Que al final en el campo de la psicología se ha convertido en la mente humana, ¿no? Pero que no es tan fácil de definir qué es la mente humana. Sí, ¿no? porque, bueno, justo una de las cosas interesantes es, a través de todos los estudios de la salud mental, claro, poder diferenciar el cerebro como un órgano. Exacto. ¿No? Es un órgano igual que el corazón. Ajá. Y también hay que atenderlo. Y también se enferma y también le pasan cosas. Pero la dimensión espiritual es más allá del pensamiento, ¿no? Más allá de todo eso. Ani. Creo que es muy importante decir la frase completa. Somos lo que hacemos repetidamente. Y creo que es importante porque precisamente la repetición de acciones termina identificándonos. Eso lo pone en la mesa Óscar Alberto Fontana. ¿Qué piensan sobre eso? No,
pienso en la costumbre. O sea, cuando me dicen una repetición sistemática, pienso en la costumbre. ¿Y qué tanto la costumbre realmente tiene que ver con una identificación? No porque yo esté justamente habituada a repetir ciertas cosas que también me han enseñado a repetir, quiere decir que de hecho soy eso que repito, ¿no? Y algo que me gustaría también decir en relación con los testimonios que has compartido es que hemos estado hablando de definir o de autodefinición, pero creo que también es importante meter a colación que no es lo mismo definir, determinar y delimitar. Que ciertas actividades delimitan, es decir, establecen un cierto perímetro, parámetro, criterios para que yo pueda tomar acción. ¿Qué tanto me determinan? Es decir, hablan de la Constitución, mi Constitución particular, y qué tanto tiene que ver con definición, darle como un desglose a eso que está pasando, no a eso que soy. Porque qué tanto, pensaba en esta diseñadora que hablaba en términos de creatividad, su carrera no la define, no la determina, pero sí la ha delimitado. Claro. Ha potenciado su creatividad a ciertos caminos y esa delimitación de la creatividad le ha permitido llegar a otras áreas de trabajo, ¿no? Y justamente creo que también en esta tensión entre definir, delimitar y determinar, pues nos encontramos en esta tensión entre el deseo y la impotencia, ¿no? Con el testimonio de Leticia, decía yo soy, soy, también es esa cuestión, ¿no? De si me sigo nombrando como atleta de alto rendimiento, y ahora ya no lo soy, pero sí lo era, pero están mis medallas ahí que muestran que lo fui y lo soy, ¿no? Sí. Estamos en esta tensión entre el deseo y la impotencia, ¿no? Entre a mí solo me van a pagar tales o cuales carreras, pero yo deseo ser otra cosa, ¿no? Y mi carrera me genera impotencia porque no me permite exponenciar o potenciar mis propias habilidades y mis propios deseos, ¿no? Que ahí también tiene que ver con lo que comentaba Maurilio de la zona de confort. Yo no sé si solo salir de la zona de confort es un tema solo del deseo o de la impotencia, sino también de las condiciones materiales, ¿no? Claro, cambio de carrera no es posible si no tienes una cadena de cuidados que te sostenga en esa transición, ¿no? Sí, claro. Porque yo puedo desear ahorita ser ingeniera química, ¿no? Pero necesito cubrir mis necesidades básicas para poder yo enrolarme como estudiante. Porque ser estudiante es tener una situación pues bastante precaria, y más si eres estudiante de escuela pública, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que decíamos de las monedas y los billetes? Totalmente. ¿Cómo los definen? Entonces creo que sí es importante reconocer que a veces las condiciones materiales de mis circunstancias particulares no me van a permitir hacer estas transiciones que yo quisiera, que en otras circunstancias sí podría. Sí, ¿no? Y fíjate, en eso que estás diciendo de la definición, me parece muy interesante porque dices, ok, atleta de alto rendimiento, me voy a seguir autonombrando como atleta de alto rendimiento, no sabemos, ojalá no los pueda responder, pero por ejemplo, si te vas a definir como licenciado, aunque no lo ejerzas, si te vas a definir como maestro, aunque no sigas trabajando en el área en la que hiciste la maestría. O sea, es chistoso cómo hay algunas cosas en las que sí, todos, unas que no, claro. Unas que sí, como sociedad nos pusimos de acuerdo para decir sí. Esta sí vale y esta no. Esta sí vale y esta no. Está bien porque fuerte ella se eso. podría definir como soy campeona, ¿no? En el año tal, y sigo siendo campeona. Y sigue siendo campeona. Porque sigue siendo atleta ya no, porque igual ya no hace ni 2 sentadillas. No, o sea, pero tú no haces, pero tú igual y tu carrera ya no la haces y sigues definiéndote como licenciado. Tienes toda la razón. Sí, sí. ¿No? Entonces, o sea... Sí, soy ingeniero en cibernética. Eres ingeniero y no en hago nada de ingeniería. Y no haces nada de ingeniería. Y ya ni sabes prender una Yo soy licenciada en historia y ahora hago, claro. ¿no? Soy maestra en psicología. Entonces pero bueno, oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista de Claudia Ramírez. Ella nos va a hablar de autoestima, autoconcepto y autoeficacia. Vamos a ver. A veces se pueden llegar a confundir los términos de autoestima, de autoconcepto y de autoeficacia, porque son términos que tienden a veces a utilizarse de manera indiscriminada, y es importante como diferenciar esa pequeña línea entre uno y el otro. Por ejemplo, la autoestima tiene que ver
con la percepción que tiene la persona sobre sí mismo, sobre sí misma, acerca de su valor, qué tan valioso o no se considera y qué tan merecedor se siente de respeto, de cariño, de ser validado, de ser atendido y que todas sus necesidades se vean atendidas de esa manera. El autoconcepto tiene que ver más con una percepción ya desde el lado más cognitivo en cómo me defino yo. Puedo definirme como una persona trabajadora, respetuosa, amorosa, y que esto va encaminado mucho a cómo yo considero que puedo realizar ciertas cosas. Entonces se va englobando en un concepto, dijéramos, más abstracto. La autoestima tiene que ver con qué tan valiosa soy y el autoconcepto, quién soy, ¿no? Podríamos tener esa diferencia. Y la autoeficacia tiene que ver con qué tan suficientemente capacitado me considero para llevar a cabo una actividad o algún tipo de situación, de afrontar cierta situación, ¿no? Entonces, la autoeficacia tiene que ver con mi propia experiencia o con la experiencia vicaria. Es decir, si yo veo, Natalie es capaz de hacer esto, yo también, ¿no? Entonces, podemos aprender de nuestras propias experiencias o también de experiencias de otros. Esos serían como las tres definiciones que podemos dar a estos tres conceptos que, si bien se relacionan, no necesariamente significan lo mismo, ¿no? Y puede tener una persona un autoconcepto elevado en un área específica de su vida, como lo puede ser la laboral o lo puede ser la estudiantil, y no tener una autoestima elevada. Puede no sentirse merecedora de afecto, no sentirse valioso. Entonces, no necesariamente el tener un autoconcepto elevado va a ser una autoestima elevada y viceversa, ¿no? Entonces, son términos que, aunque se relacionan, no quiere decir que si uno se eleva, todos los demás también. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, creo que vamos sumando y me siento un poco como esta idea de mientras más aprendo, menos sé. Pero ¿a poco no? Sí. Mientras más sé, más me doy cuenta de que no sé nada. ¿No? Porque sí, o sea, se va ampliando y se va ampliando esta idea de quiénes somos. Miani. A ver, quiero leerles de Leslita. Dice, qué difícil ha sido para mí darme un título. Logré a corta edad todo lo que me dijeron que era éxito y me ha costado muchísimo, pesar de ser profesionista, a ama de casa y llenar una familia, porque realmente ya no encuentro qué más falta por hacer, porque he cumplido con todo lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Hoy día mis hijos van creciendo y no encuentro algo que me motive profesionalmente. Me falta muchísima inspiración. A pesar de ser muy creativa, no me enfoco en nada. Híjole. Wow, un redescubrimiento total del ser, ¿no? Y me pareció muy interesante esta entrevista que acabamos de ver, porque el término autoestima es como usado a diestra y siniestra, ¿no? Sin tener como estas diferencias que marcaba aquí la persona a la que entrevistan, de cómo el autodefinirse desde un concepto, desde una eficacia y desde el valor que tengo son términos totalmente diferentes, ¿no? Pero en conjunto los tres pueden hacer, ¿no?, una explosión de un ser humano feliz, tal vez en ese redescubrimiento que seguramente que esta persona va a requerir hacer, ¿no? Porque sabe que conceptualmente ella ha sido capaz de lograr todo lo que le plantearon como exitoso, ¿no? Que sabe que es eficaz, pero aún así no encuentra su valor propio, ¿no? Que esto es algo súper, súper importante para que los tres elementos converjan y se pueda, ¿no?, como de nuevo reedificar en alguien feliz, yo diría, ¿no? A alguien feliz y satisfecho consigo misma, más allá de lo que desempeñe. Claro. Y más allá de lo que le digan, porque esto que estabas diciendo, creo que también es algo que tiene que ver con los grupos, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que dicen, bueno, ¿qué libro has escrito? Sí, ¿no? Claro. ¿Tienes un libro publicado? ¿Cuántos libros tienes publicados? ¿No? Entonces ese es el ámbito académico. ¿No? Académico. Pero después entras al ámbito de, por ejemplo, empresarial, ¿no? Donde la gente, oye, ¿y tú ya pusiste un negocio? ¿Emprendedor? ¿No? ¿Eres emprendedor? ¿Qué estás emprendiendo? Y entonces tienes que cumplir con eso, ¿no? Y después nos comentaban también de grupos de mujeres que se reúnen
donde si todas, por ejemplo, están en este momento dedicándose al hogar y hay una que trabaja, no quiere que nadie le pregunte porque no forma parte. Dicen, es que yo no soy del grupo de las que, o sea, soy mala mamá, ¿no? Yo soy mala mamá porque yo estoy trabajando. Y justo al revés es idéntico, al revés, exacto, ¿no? Están todas trabajando y hay una que se dedica a mi casa y no quiere que nadie le diga porque no va a decir eres una fracasada. Entonces también nos definen los grupos donde nosotros nos movemos y definen para que nosotros nos sintamos que tenemos autoeficacia y que nuestro autoconcepto es positivo. Claro. O sea, es bien fuerte vivir en este planeta, ¿eh? Y que también creo que este testimonio me resonó mucho a la división sexual del trabajo, ¿no? Claro. ¿Y qué implica la división sexual del trabajo? También el cuestionarnos qué significa ser mujer y qué significa ser hombre, ¿no? Lo mencionaban hace rato con qué pasa cuando un hombre no pierde su trabajo, es desempleado, no es empleado del hogar, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que cuando nos crían también con una serie de valores y de propiedades que nos hacen identificarnos como ser mujer de determinada forma y ser hombre de determinada forma, ¿no? Entonces, como la invitación que yo le haría a esta persona que nos hace testimonio es como hacer una introspección más allá de ser mamá o de ser profesionista, sino si se identifica como mujer, como qué implica ese ser mujer con el que está constituida y qué otras potencialidades puede explorar más allá de solo ser lo que se pide que sea, ¿no? Porque claro, sí resuena mucho con ella. Nos dan un listado de puntos y de palomitas que tenemos que cubrir y cuando las cubrimos todas en tiempo y forma, sigue habiendo un vacío, porque al final es una imposición, no es una decisión. Una decisión. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Separar la identidad de la vida laboral nos permite mantener una autoestima más estable, pese a los altibajos profesionales. Además, fomenta un mayor equilibrio emocional, ya que valoramos aspectos más diversos de nuestra vida, las relaciones personales y pasatiempos. Familia, no puedo creer que ya estamos en el último bloque de este programa. Yo no quiero que termine, pero pues así es la vida. Así es el tiempo de televisión. Y antes de que vayamos justo ya a las conclusiones, empecemos a cerrar este programa, me encantaría que nos acompañaran el día de mañana al programa de Jueves de Sociedad. Es bien interesante. El título es Soy mujer y gano menos. La verdad es que quiero leerles algunos datos. En México, no sé si ustedes sabían, que las mujeres ganan hasta un 35% menos que los hombres. Sí. Y hay estados en donde no hay tanta brecha salarial, pero otros en donde claramente se ve esta disparidad. Y es importante que lo pongamos en la mesa, que lo visibilicemos, que lo platiquemos y lo conversemos, porque el entendimiento y el ponerlo en discusión en televisión abierta puede empezar a hacer la diferencia en estas brechas salariales. Así que acompáñenos a platicar, a discutir, a conversar. El día de mañana soy mujer y me pagan menos. Así que no se lo pierdan y vamos cerrando. Acompáñenme a ver el resumen de este programa para que no se pierdan todo lo que platicamos. No somos eso que trabajamos, ¿no? Sí trabajamos en algo, pero somos mucho más que las 8 horas, las 10 o las 11 horas que trabajo. Desde niños nos hacen esta, digamos, como que esta marca de ¿qué quieres ser de grande? Como si siendo niño no fuéramos nada. ¿De dónde viene o de dónde procede? Pues es de un constructo que hemos ido enraizando como una creencia, un esquema ya muy profundo, con preguntas que nos han hecho nuestros padres. ¿Qué quieres ser de grande? Tu primer contexto social empieza a marcar quién quieres ser y hace una diferencia entre hoy no eres, ¿no? Constantemente nos están construyendo a través de la escuela toda esta identidad que nos permita también ser seres funcionales en una sociedad. Cómo convertirte en un adulta funcional y también cómo aportar algo a tu sociedad dentro de una mecánica como que siempre te va a sobrepasar. Biológicamente cambiamos, envejecemos, podemos seguir diciendo que somos tal persona y nombrarnos de tal manera. No vales por lo que haces, vales por lo que eres.
El hacer es lo que determina el ser, ¿no? Es decir, no nacemos siendo algo o alguien, sino que a través de nuestras acciones, de nuestras prácticas, nos vamos construyendo. No podemos decir que hay una esencia solamente por nacer como seres humanos, ¿no? Sino que nos tenemos que construir en conjunto con la especie. ¿Qué es el éxito? Claro. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito tal vez es hacer lo que amas y amar lo que haces. Claro. ¿No? Más allá de que tengas un título o no lo tengas. Al final, ¿quién va a afrontar las consecuencias de la decisión que vas a tomar? ¿Tus papás o tú? Porque, perdón, pero tus papás eventualmente van a pasar a mejor vida. Hay que salir de esa zona de confort. Eso que hacemos en el día a día, que nos atora en el día a día, hay que salir. ¿Por qué no salimos de la zona de confort? Porque nos da miedo. Si salgo de mi zona de confort, no voy a sobresalir, no voy a lograrlo. Sí lo vas a lograr, porque las herramientas que ya tenías siguen ahí, no las vas a perder. Hay personas que sí son resilientes, a lo mejor como por naturaleza, por su personalidad, pero muchas veces hay que adquirirla en el camino y para ese proceso pues también es importante pedir ayuda, ¿no? Mi nombre es Jesús David Álvarez Flores, tengo 28 años, soy de Tabasco y estudié la licenciatura en diseño gráfico. Me mudé a la ciudad hace 2 años y medio por una invitación para colaborar en coordinando un despacho de diseño. Yo pensaba que valía más como por mi profesión, porque en su primer momento fue como que el grado que tuve, ¿no?, de licenciatura y como que con ello vino una especie de reconocimiento familiar, como de mucho, pues sí, de hacerte sentir cómodo por hacerte creer que estás como haciendo lo que deberías de estar haciendo. Y un poco al llegar a la ciudad venía muy como en el papel de el diseñador gráfico, ¿no? Quiero que me conozcan por esto, por hacer brandings, por hacer logotipos, etcétera. Era mi tercer empleo. Yo les dedicaba más de 12 horas de mi día, ¿no? 15 horas. Hacía las 8 horas de oficina, llegaba a la casa y seguía trabajando en proyectos. Y ahí hubo un punto de quiebre, ¿no? Porque sacaba las cuentas. A ver, estoy 8 horas en la oficina, luego estoy 3 horas en el tráfico, llego a la casa y comienzo a trabajar en proyectos personales, como de otras marcas ya como más independientes, y ya no me daba la vida. Llegaba a la cama así como muerto y al día siguiente lo mismo. Entonces mis vínculos comenzaron a ser solo a través de medios digitales, pero ya no veía a mis papás, ya no veía a mis amigos, porque todo el tiempo estaba trabajando en algo, ¿no? Tanto en el trabajo como aquí en el transporte. Cuando venía en el tren ligero tuve, por ejemplo, un primer ataque de ansiedad, que sentía que me cortaron el aire así, ¿no? Y luego, no sé, 2 semanas después, estando aquí en mi sala, también me pasa lo mismo, como si le hubiesen apagado al aire en el departamento y sacaba la cabeza por la ventana y dije, esto ya no es sano. Necesito como hacer cambios que me ayuden como a estar más en sintonía conmigo, porque ya me sentía como muy desubicado. En 2022, cuando me despiden, sí fue un punto de quiebre muy como drástico en ese momento de mi vida, porque en principio yo me mudé de Tabasco a la ciudad para trabajar aquí y ahora ese motivo por el que me mudé ya no estaba, ¿no? Y es ese momento donde yo comienzo a resignificarme y a ver otros horizontes. Creo que en este momento particular de mi vida considero que mi profesión es un círculo más de los círculos que conforman mi persona. Muchísimas gracias por este testimonio. Y creo que esta parte también es como interesante de decir, bueno, voy a dividir, ¿no?, en diferentes como cajoncitos o no sé cómo decirlo, ¿no?, todos los aspectos de mi vida, porque es lo que ustedes estaban diciendo desde el principio. O sea, no eres solo el trabajo o no eres solo a lo que te dedicas de trabajo, sino hay muchas otras cosas que te pueden conformar, ¿no? Un poco lo de las canastas, que te espantaste, porque tener como divididas varias canastas, ¿no? E ir poniendo tu apuesta. Los huevos, era lo que había dicho hace rato, los huevos en diferentes canastas, porque eso también te da... Eso te dicen mucho, ¿no? Te da equilibrio. Los huevos todos en una sola canasta, sino divídenlo, ¿no? Pero ¿cuáles son las canastas que voy a elegir como mis canastas importantes, ¿no? A lo mejor alguna es, pues me encanta viajar y quiero
viajar cada tanto, ¿no? No tiene que ser al extranjero, no puedo viajar aquí al Estado de México y conocer un nuevo lugar y tener esa experiencia, y eso mismo me motiva a que cuando llego al trabajo me sienta a lo mejor con esa motivación suficiente para decir, a partir del trabajo, el trabajo es un medio para que yo pueda disfrutar de otras cosas, como convivir con mi familia, como salir de viaje, como seguir estudiando, porque además me inscribí a una maestría nueva o a otra cosa y pues tengo que pagar, y pues también me gusta comer, ¿no? Es otro disfrute, y entonces pues también tengo que tener dinero, esto que decías, las monedas y los billetes, para poder subsanar eso. Pero entonces el trabajo no solamente me puede o me tendría que definir, sino también observarlo como es un medio de alcance que, si aprendo a equilibrar, lo que a veces es complicado, ¿no? En la ciudad tan caótica, los tiempos de traslado, los sueldos que decías hace un ratito con el programa de mañana, con respecto a la diferencia que tenemos en sueldo, hombres y mujeres, pero incluso entre hombres, ¿no? La distancia que puede existir entre una profesión y otra, entre un rango y otro, pues claro que es algo que se necesita ir trabajando desde otros aspectos, desde otros gremios. Sí, y creo que, bueno, fundamental lo que ya pusieron ustedes sobre la mesa es lo del sentido, ¿no? Darle sentido a cada una de estas cosas. Claro. Porque luego de repente también clavarte y que toda tu vida sea solo lo trabajo. Solo trabajo. Bueno, hemos visto que hasta físicamente acabas en el burnout, que es real, si existe, la gente acaba en el hospital. Quiere decir que te quemas, o sea, ya te agotas, ya no puedes pensar, ya no puedes hacer nada, ¿no? Ani. Tengo 2 comentarios ahorita. Beatriz Merino, primero es el ser para poder hacer y al último tener, no al revés. Y Laura Ceballos dice, después de todas las etiquetas, lo que queda, eso somos. Soy lo que disfruto hacer. Platicar, música, arte, lectora, maestra, formadora. Soy quien decido, más allá de la cédula profesional que me ostenta como abogada. Eso nos dice Laura Ceballos. Qué bonito lo que dice. Con esto que estaban comentando de no quedarse solo con el trabajo, también creo que hay un concepto que es muy importante para incluso la introspección, que es el de alienación, ¿no? Hay que tener cuidado con esta frase de ponerte la playera o la camiseta por la empresa. Es alienación, es supeditarte y renunciar a ti para cumplir como los designios, los deseos y los estándares del trabajo en el que estás ejerciendo. ¿Y cuál es un efecto contraproducente de la alienación? Es que dejas de saber quién eres, porque entonces ya no diversificas actividades, ya no tienes tiempo para cuestionarte siquiera quién eres, qué te gusta, por qué te gusta lo que te gusta, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu tiempo libre? De hecho, si tienes tiempo libre, ¿no? Entonces, es importante también como esta diversificación de actividades en la medida de lo posible para poder evitar esta alienación, porque muchas veces el trabajo o nuestras cualificaciones en el trabajo, nuestros señalamientos en el trabajo tienen que ver también en función del sistema económico que tenemos, ¿no? Donde nos evalúan en función de los números que producimos, de la cantidad de horas de trabajo que podemos trabajar, que podamos trabajar bajo presión, bajo mucha presión, que tengamos una disposición casi al 100% en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen, eres una mala maestra, o eres una mala empleada, o eres una mala no sé qué, pero no porque seas una mala persona necesariamente o porque no tengas las capacidades cognitivas, psicológicas, teóricas, prácticas, sino porque no estás produciendo los números que te están pidiendo. Y eso también hay que ponerlo en duda, ¿no? Mi trabajo no es la cantidad de exámenes que puedo calificar en tiempo récord, ¿no? Sino también otras cosas que tienen que ver en mi caso, con la integridad de la forma en la que compartes el conocimiento, la forma en la que tejes el conocimiento colectivamente, ¿no? Entonces, muchas veces no solo es eso. Entonces, sí tener el concepto de alienación presente, precisamente para no pensar que soy lo que hago nada más en términos laborales, ¿no? ¿Cómo lo traducirías, el término alienación, para las personas que no lo conocen? Estar como... Pienso en la supeditación, como estar absorbido, absorbida por la empresa, como si yo fuera para la empresa y la empresa fuera para mí,
¿no? Somos una sola cosa. Poseída. Fusionados. Sí, fusionados, poseídos. Esas como metáforas también funcionan para la alienación, ¿no? Algo que vale la pena también poner sobre la mesa es algo que el Papa Francisco ha puesto con algunos de sus escritos, de sus propuestas, que es la cultura del descarte. Es decir, excluimos a los seres humanos que no son productivos. Y eso es o sea, así como descartamos el celular, que ya tenemos la versión 9, ya salió la 10, y ya salió la 14, y yo también acabo de pagar la 9, hay una cultura generalizada del descarte que incluye a las personas. Sí, claro. Entonces hay personas que no son laboralmente activas. A ver, hoy hay personas mayores de 65 años más que nunca en la vida, ¿no? Y ahora las expectativas de vida nos van para vivir a los 100 años. Y el mundo está diciendo que ya no eres productivo a partir de los 60, 65, ¿no? Ese es una cultura del descarte que hay que pensar, que hay que reflexionar, que hay que poner sobre la discusión, ¿no? No, pero sin duda, como dice Bauman, ¿no? También esto de la sociedad líquida, que lo que quiere decir es, o sea, todo se nos va entre los dedos. Entre los dedos, como el agua. Como el agua. Y esto que dice del descarte que dice el Papa Francisco, por supuesto que tiene que ver con, o sea, las relaciones ya no duran, ¿no? Pero tampoco las relaciones laborales ya no duran. Por eso creo que es tan importante platicar también de esto, ¿no? O sea, cómo te vas a encontrar en este mundo, cómo vas a definirte, porque va a haber una incisión o una separación muy profunda entre los que trabajábamos de una manera antes de la pandemia y ahora después de la pandemia, y todas estas formas de trabajo que pueden ser híbridas, ¿no? De las que hablan, pero también los nómadas digitales, y entonces donde todo lo que nos decían a nosotros ya no va a servir, ya no va a existir, ya no va a tener sentido, ¿no? Dedícate a una profesión, haz carrera en tu trabajo, junta dinero para que tengas un bien, para que entonces tengas una casa y seas propietario, seas terrateniente. Ya nada de eso. Ya los jóvenes no les interesa. No les interesa, ¿no? Y entonces hay una discusión generacional fuerte en este sentido del que estamos hablando. ¿Qué los va a definir en un futuro? Yo creo, a nosotros nos definían eso. Sí, perdón. Yo creo que sí hay que regresar un poco a los básicos, ¿no? Como a los valores que, más allá de si poseo o no poseo, de si logro todos esos cánones de éxito que habíamos marcado socialmente en otras épocas, el compromiso que tengo con mi sociedad, ¿no? Con la humanidad, la empatía que logro tener hacia los otros, esté donde esté, la amabilidad con la que trato a los otros. Sí, o sea, creo que todas, incluso la forma en la que trato a la naturaleza, al medio ambiente, ¿no? O sea, creo que sí necesitamos regresar un poco a esa cultura básica de los valores, ¿no? Que como a partir de todo esto del logro, el éxito, cuánto tienes, cuánto eres, cuánto ganas, cuántos títulos tienes, se ha como olvidado un poco tema del valor. O sea, los valores no solamente como la moral o la honestidad, ¿no? Sino otros que tienen que ver más con lo humano, ¿no? Sí, no eso sin duda, creo que es el fundamento, ¿no? De lo que... Sí, y fíjate que ahora estamos viendo también en otros programas, hemos visto de diálogos, que en Estados Unidos una de las ideas era, a los 18 años ya tienes que ser independiente, irte, ¿no? Y decidir quién vas a ser en la vida, ¿no? No a qué te hace de qué vas a hacer. Y entonces a través de lo que vas a hacer vas a ganar dinero y a hacer tu vida y tal. Y ya están regresando todos a sus casas. Entonces en Estados Unidos los papás están en shock, ¿no? En México no se están yendo. Sí, ¿no? Ni a los 25, ni a los 30, ni a los 35, ni a los 50, no se están yendo. No entonces los papás que antes la idea era, tengo que hacer a mis hijos independientes y autosuficientes para que se vayan, ahora no se están yendo. Entonces todos los sentidos están cambiando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la siguiente entrevista, la segunda parte de Jackie Andrés, que nos da algunas estrategias para conocernos y definirnos, y vamos a ver pues cómo nos va a ir con esto a todos nosotros en estas nuevas generaciones. Acompañan.
Creo que es importante partir de que vamos a sentir naturalmente una tendencia a definirnos de maneras estables, que en ocasiones caen no solo en lo estable, sino en lo rígido. Es una tendencia natural. Entonces podemos comenzar por ser compasivos con nosotros mismos, de que vamos a necesitar eso para sentirnos estables y no sentir que enloquecemos. Y además tener dirección en nuestros vínculos y nuestras relaciones interpersonales. Ahora bien, aunque podemos ser compasivos con nosotros mismos, también podemos aprender e incluso practicar a tener un poco más de flexibilidad. Quizás la principal herramienta es reconocer que no podemos ser absolutamente determinantes sobre quiénes somos, porque lo que somos es algo que vamos construyendo momento a momento. Muchas veces necesitamos ayuda para flexibilizarnos y ahí es en donde entra en ocasiones cursos, formaciones o un proceso terapéutico que ayude a la persona a flexibilizarse. Su principal enfoque es en que la persona pueda conocerse más a sí misma, conocer más cómo va construyendo su vida, cómo va relacionándose con los demás y entonces adquiriendo herramientas, estrategias o habilidades para relacionarse mejor con el mundo y consigo misma. Por consiguiente, la terapia puede ser benéfica en cualquier circunstancia, aun si no hay problemas muy claros para la persona. Esta cápsula es imprescindible, creo que podemos retomarla y pueden ustedes verlos cuando quieran a través de nuestras plataformas porque este programa se queda guardado en YouTube y también en el sitio web, entonces para que lo repitan cuando lo crean necesario. Les comparto testimonios. Cuando amas hacer algo con mucha pasión, te sientes muy feliz con el resultado, dígase ámbito escolar, laboral y familiar. Yo en lo personal me siento orgulloso de cada uno de mis logros y seguir haciendo las cosas que más me apasionan. Nos puso Jesús Molina a través de Facebook. Ella Sa a través también de Facebook. Soy maestra de primaria y creo que es un reconocimiento muy fuerte, ya que en la calle madres y alumnos te conocen en cualquier lugar y pues eres la maestra. Y es cargar con prejuicios de todo y al mismo tiempo es una limitante para pues incluso tomarte una cerveza o recordar que tienes una sexualidad libre, etcétera. Sí, claro. Te ponen muchas cargas por tu profesión. Claro. Y quiero agradecer específicamente a todas las personas, evidentemente, que comparten y que varios y varias comparten y comentan. Hay esta discusión y conversación. Incluso nos hablaba Sandibel a través de Facebook, que también le quiero agradecer su participación. Ella nos habla un poco del entendimiento también de esas desigualdades, a pesar de desear, de querer, esas dificultades que a veces nos impone la sociedad de yo quiero y deseo, pero tengo que comer primero, que es un poco lo que hablábamos al principio. Pero bueno, agradeciendo siempre sus comentarios, mi Cris. Claro que sí. Bueno, pues Anaí leyó, algunos de ustedes ya saben que siempre los leemos, pero no es posible en el transcurso de estas 2 horas sacar todos los comentarios, pero gracias de veras por siempre estar pendientes. Ya estamos al final del programa. ¿Qué quisieras que se llevara el público? Una frase. Lo primero que me vino a la mente fue esta frase de la película del Gigante de Hierro que me gusta mucho, que es, eres quien decides ser, ¿no? Y el papel de la decisión es muy importante, ¿no? ¿Cómo te definirías tú? Yo... ¿Quién eres? Pues soy una filósofa y entusiasta por la curiosidad. O sea, yo creo que en mi caso personal, mi profesión me define mucho, más allá de por las prácticas en concreto, por los valores que están y por las cualidades que se necesitan o que he desarrollado también a partir de la indagación filosófica. Perdón que se los pregunte. ¿Qué pregunta tan difícil? Es que me pidió la producción. No, me pidió la producción que se los... No, tiene 2 minutos. O sea, literal 2 minutos, rapidísimo. A ver, yo... ¿Quién eres? La frase es, vales por lo que eres, no por lo que haces. Ok. ¿No? ¿Yo quién soy? Yo soy, Maurilio, un hijo amado de Dios y que tengo desde mi vida la consigna de ayudar a las personas que se sientan amadas y aceptadas. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién eres? Soy una afortunada de vivir, de compartir, de tener la oportunidad de muchas cosas que he podido hacer en mi vida y las que no he podido, pues yo creo que soy afortunada de tener tiempo para, todavía mucho tiempo, para poder lograrlas en su debido momento. No, tú primero, Cris.
Sí. Yo soy un ser de luz viviendo una experiencia humana. Me encanta. Qué padre. Yo soy una mujer mexicana, valiente y atrevida y amorosa. Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias a los tres, de veras muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y gracias de veras por estar todos ustedes, por todos sus comentarios, por siempre acompañarnos. Gracias, Anaí y yo. Nos sentimos muy afortunadas de tener este programa. Y bueno, nos vemos la próxima semana, que vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. ¿Qué hago con la ansiedad? Vamos a hablar de lo que significa la ansiedad, pero también todos los trastornos que se derivan de la ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, la fobia social, varias cosas que van a estar muy interesantes y que vamos a poder ayudarle a todas las personas que tienen ansiedad y que yo creo que no hay nadie en este planeta que no lo tenga. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédense con nosotros en Canal 11. Gracias.